presentamos Notas de Elena para la escuela sabática. Sábado de tarde, 23 de noviembre. La fuente de la vida. Los maestros de Israel no estaban sembrando la simiente de la palabra de Dios. La obra de Cristo como maestro de la verdad se hallaba en marcado contraste con la de los rabinos de su tiempo. Ellos se espaciaban en las tradiciones, en las teorías y especulaciones humanas. A menudo colocaban lo que el hombre había enseñado o escrito acerca de la palabra en lugar de la palabra misma. Su enseñanza no tenía poder para vivificar el alma. El tema de la enseñanza y la predicación de Cristo era la palabra de Dios. Él hacía frente a los inquiridores con un sencillo «Escrito está». ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo lees? En toda oportunidad, cuando se despertaba algún interés, fuera por obra de un amigo o un enemigo, él sembraba la simiente de la palabra. Aquel que es el camino, la verdad y la vida, siendo él mismo la palabra viviente, señala las Escrituras diciendo: «Ellas son las que dan testimonio de mí». Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábales en todas las Escrituras lo que de él decían. Juan 5:39, Lucas 24:27. Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 38 y 39. Cada sentencia que pronunciaba era para los oyentes la vida de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: «Este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo». Juan 1, versículos 14 y 15. Sí, existió antes que Juan, oculto en la columna de nube de día y en la columna de fuego en la noche, guió a los hijos de Israel a través del desierto, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Juan 1:16. Alza tus ojos, página 234. Dios desea que el hombre haga uso de su facultad de razonar, y el estudio de la Sagrada Escritura fortalece y eleva la mente como ningún otro estudio puede hacerlo. Con todo, debemos cuidarnos de no deificar la razón, que está sujeta a las debilidades y flaquezas de la humanidad. Si no queremos que las Sagradas Escrituras estén veladas para nuestro entendimiento, de modo que no podamos comprender ni las verdades más simples, debemos tener la sencillez y la fe de un niño, estar dispuestos a aprender e implorar la ayuda del Espíritu Santo. El conocimiento del poder y la sabiduría de Dios y la conciencia de nuestra incapacidad para comprender su grandeza deben inspirarnos humildad, y hemos de abrir su palabra con santo temor como si compareciéramos ante Él. Cuando nos acercamos a la Escritura, nuestra razón debe reconocer una autoridad superior a ella misma, y el corazón y la inteligencia deben postrarse ante el gran Yo Soy. Hay muchas cosas aparentemente difíciles u obscuras que Dios hará claras y sencillas para los que con esa humildad procuren entenderlas. Mas, sin la dirección del Espíritu Santo, estaremos continuamente expuestos a torcer las Sagradas Escrituras o a interpretarlas mal. El Camino a Cristo, página 110. Domingo 24 de noviembre. En Él estaba la vida. El amor de Dios fue el tema de Cristo cuando hablaba de su misión y de su obra. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Juan 10:17. Mi Padre te ama a ti con un amor tan ilimitado, pero me ama a mí más porque he dado mi vida para redimirte. Te ama, y me ama a mí más porque te amo, y doy mi vida por ti. Bien entendieron los discípulos ese amor cuando vieron a su Salvador que sufría vergüenza, reproches, desconfianzas y traición.
cuando vieron su muerte en la cruz del Calvario. Este es un amor cuya profundidad nadie puede sondear. A medida que los discípulos lo comprendieron, a medida que su percepción se aferró de la compasión divina, comprendieron que hay un sentido en el cual los sufrimientos del Hijo fueron los sufrimientos del Padre. A fin de conocerle, página 69. Cuando la voz del poderoso ángel fue oída junto a la tumba de Cristo diciendo, «Tu Padre te llama», el Salvador salió de la tumba por la vida que había en él. Quedó probada la verdad de sus palabras. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces se cumplió la profecía que había hecho a los sacerdotes y príncipes. Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Capítulo 2, versículo 19. Sobre la tumba abierta de José, Cristo había proclamado triunfante: «Yo soy la resurrección y la vida». Únicamente la divinidad podía pronunciar estas palabras. Todos los seres creados viven por la voluntad y el poder de Dios. Son receptores dependientes de la vida de Dios, desde el más sublime serafín hasta el ser animado más humilde. Todos son renovados por la fuente de la vida. Únicamente el que es uno con Dios podía decir: «Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para tomarla de nuevo». En su divinidad, Cristo poseía el poder de quebrar las ligaduras de la muerte. El deseado de todas las gentes, página 729. Todos los seres creados viven por la voluntad y el poder de Dios. Son recipientes de la vida del Hijo de Dios. No importa cuán capaces y talentosos sean, cuán amplias sean sus facultades, reciben nueva vida de la fuente de toda vida. Él es el manantial, la fuente de la vida que había depuesto en su humanidad. La tomó de nuevo y la dio a la humanidad. Dice: «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Juan capítulo 10, versículo 10. Cristo llegó a ser uno con la humanidad, para que la humanidad pudiera llegar a ser una en espíritu y en vida con Él. En virtud de esa unión, en obediencia a la palabra de Dios, la vida de Cristo llega a ser la vida de la humanidad. Él dice al penitente: «Yo soy la resurrección y la vida». Juan 11:25. Parcialmente en Hijos e Hijas de Dios, página 239. Lunes 25 de noviembre. Palabras de vida eterna. Cuando tantos de los seguidores de Cristo lo dejaron y el Salvador les preguntó a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Simón Pedro contestó: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6, versículos 67 y 68. El corazón de Cristo se llenaba de pesar cuando veía que alguien se apartaba de él, porque sabía que la fe en su nombre y su misión es la única esperanza del hombre. El alejamiento de sus seguidores era una humillación para él. Oh, cuán poco saben los seres humanos del pesar que llenaba el corazón de amor infinito cuando tales cosas ocurrían. Bien podían decir los discípulos: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Piensen en lo que era Cristo, el Hijo del Altísimo, pero al mismo tiempo varón de dolores y experimentado en quebrantos. Hemos recibido la bendición que produce el confiar en Él con todo el corazón y honrarlo manifestándole siempre amor y devoción. Cristo anhela cosechar frutos que calmen el ansia que experimenta su alma en nuestro favor. Desea que llevemos mucho fruto. Mantengamos abierto el corazón a su amor. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Marcos 8:36. Oh, cuándo podamos expresar con comprensión las palabras de Pedro: Señor, ¿a quién iremos?
tú tienes palabras de vida eterna. Recibiremos maravillosas bendiciones. Cada día con Dios, página 187. Y si amas a Jesús, tendrás los pies puestos en las huellas manchadas de sangre del hombre del Calvario. Y al final, los que hayan obtenido la victoria entrarán por las puertas de la ciudad y tendrán derecho al árbol de la vida. Dios nos ha dado facultades de razonamiento y quiere que las utilicemos. Nos ha dado una guía que nos indica el único camino correcto para alcanzar la vida eterna. Estudiad las Escrituras por vosotros mismos. Escuchad lo que os dice la voz del verdadero pastor y luego caminad por la senda de la humilde obediencia, y al fin se os concederá el don de la vida eterna. No podemos permitirnos perder la vida eterna. Quiera Dios que podamos reunirnos con este querido pueblo en torno al gran trono blanco y cantar con ellos el cántico de la redención en el reino de la gloria. The Review and Herald, 10 de junio, 1890, párrafo 13. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El conocimiento correcto de la verdad, de Dios y de Jesucristo, el Redentor del mundo, otorga vida eterna al recipiente, vida espiritual en esta existencia humana y vida eterna en el reino de Dios. Manuscript Release, tomo 6, página 233. Martes 26 de noviembre. El hecho de creer y el nuevo nacimiento. La vieja naturaleza, nacida de sangre y de la voluntad de la carne, no puede heredar el reino de Dios. Debe renunciarse a los viejos caminos, las tendencias hereditarias, los antiguos hábitos, pues la gracia no se hereda. El nuevo nacimiento consiste en tener nuevos motivos, nuevos gustos, nuevas tendencias. Los que han sido engendrados por el Espíritu Santo para vivir una vida nueva han llegado a ser participantes de la naturaleza divina, y en todos sus hábitos y prácticas demostrarán su relación con Cristo. Cuando los hombres que pretenden ser cristianos retienen todos sus defectos naturales de carácter y de genio, ¿en qué se diferencia su actitud de la de los mundanos? No aprecian la verdad como santificadora y refinadora. No han nacido de nuevo. Maranata, el Señor viene, página 244. Hoy hay en el mundo religioso multitudes que creen estar trabajando para el establecimiento del reino de Cristo como dominio temporal y terrenal. Desean hacer de nuestro Señor el Rey de los reinos de este mundo, el gobernante de sus tribunales y campamentos, de sus asambleas legislativas, sus palacios y plazas. Esperan que reine por medio de promulgaciones legales impuestas por autoridad humana. Como Cristo no está aquí en persona, ellos mismos quieren obrar en su lugar ejecutando las leyes de su reino. El establecimiento de un reino tal es lo que los judíos deseaban en los días de Cristo. Habrían recibido a Jesús si Él hubiese estado dispuesto a establecer un dominio temporal, a imponer lo que consideraban como leyes de Dios y hacerlos los expositores de su voluntad y los agentes de su autoridad. Pero Él dijo: mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. El deseado de todas las gentes, página 470. La palabra de Dios no se considera digna de confianza en esta época. La palabra de Cristo, que corta directamente a través de los deseos e indulgencias humanos y condena los hábitos y prácticas populares.
esa palabra que fue hecha carne y habitó entre nosotros, se ignora y se desprecia. Las enseñanzas y el ejemplo de Cristo no son aceptados como el criterio de la vida de los que profesan seguir al Señor. Muchos que invocan el nombre de Cristo caminan a la luz de las chispas de su propio fuego, en lugar de seguir tras las pisadas de su profeso Maestro. No representan el mismo carácter que Cristo representaba mediante su amor puro y sincero hacia Dios y su amor para el hombre caído. No aceptan a Dios al pie de la letra, ni identifican sus intereses con Jesucristo. No forman el hábito de tener comunión con Jesús, de tomarlo como su guía y consejero, y por lo tanto no aprenden el oficio de vivir una vida cristiana bien definida. El resultado de la operación interna del Espíritu de Dios se revela en la conducta exterior. La vida del cristiano está escondida con Cristo en Dios, y el Señor reconoce a los que son suyos al declarar: «Vosotros sois mis testigos». Ellos testifican de que el poder divino actúa sobre sus corazones y modela su conducta. Exaltad a Jesús, página 118. Miércoles 27 de noviembre. Rechazar la fuente de la vida. Cuando Cristo estaba sobre la tierra, la gente se agolpaba para escucharlo. Sus palabras eran tan sencillas y claras que aún los menos ilustrados podían entenderle, y sus oyentes lo escuchaban embelesados. Esto enfurecía a los escribas y fariseos. Estaban llenos de envidia porque la gente escuchaba tan atentamente las palabras de este nuevo maestro, y se propusieron quebrar su poder sobre la multitud. Comenzaron atacando su carácter, diciendo que había nacido en pecado y que echaba fuera los demonios por medio del príncipe de los demonios. Así se cumplieron las palabras: «Me aborrecen sin causa». Salmo 69:4. Véase Juan 15:25. Los dirigentes judíos difamaron y persiguieron a aquel que es señalado entre 10,000 y todo el codiciable. Alza tus ojos, página 323. Vivimos en un tiempo cuando con toda justicia puede preguntarse: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. Oscuridad espiritual ha cubierto la tierra y densas tinieblas a las gentes. Hay escepticismo e incredulidad en muchas iglesias en cuanto a la interpretación de las Escrituras. Muchísimos, ponen en duda la veracidad y verdad de las Escrituras. El razonamiento humano y las imaginaciones del corazón humano están socavando la inspiración de la palabra de Dios, y lo que debiera darse por sentado está rodeado con una nube de misticismo. Nada es claro, nítido e inamovible. Esta es una de las señales distintivas de los últimos días. Mensajes Selectos, tomo 1, página 17. Caleb y Josué, los dos que de entre los 12 espías habían confiado en la palabra de Dios, se rasgaron las vestiduras en señal de duelo cuando se dieron cuenta de que los informes desfavorables habían causado el desaliento de todo el campamento. Se esforzaron por razonar con los israelitas, pero estos habían enloquecido y habían caído presa del desencanto y no quisieron escuchar a esos dos hombres. Finalmente Caleb se abrió paso hasta el frente y su clara y bien timbrada voz se oyó por encima del clamor de la multitud. Se opuso a la visión cobarde de sus compañeros espías que habían debilitado la fe y el coraje de todo Israel. Habló de la tierra que había visitado. Dijo: «Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos». Números, capítulo 13, versículo 30. Pero los espías infieles lo interrumpieron diciendo: «No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros». Números 13:31. Esos hombres emprendieron un camino equivocado. Dispusieron sus corazones contra Dios, contra Moisés y Aarón y contra Caleb y Josué.
Cada paso que daban en la dirección equivocada los hacía más firmes en la decisión de desalentar al pueblo de cualquier intento de poseer la tierra de Canaán. Distorsionaron la verdad para llevar a cabo sus mortíferos propósitos. Cuando el corazón de los hombres que ocupan posiciones de responsabilidad es vencido por la falta de fe, ya no hay límites para su progreso en las malas acciones. Pocos son los que se dan cuenta, al iniciar este peligroso viaje, hasta qué punto los guiará Satanás. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, páginas 150 y 151. Jueves 28 de noviembre. Condenación. El primer rey de Israel fracasó debido a que colocó su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Saúl rehusó dar el primer lugar a la obediencia a Dios y a que los principios del cielo rigieran su conducta. Las personas cuyos hechos son malos no vendrán a la luz para evitar que sus acciones no sean reprobadas y se revele su verdadero carácter. Si continúan en la senda de la transgresión y se apartan enteramente del Redentor, la terquedad, el mal humor y un espíritu de venganza se posesionarán de ellos. Cuando Saúl resistió a los reproches del siervo del Señor, ese espíritu se posesionó de él. Desafió al Señor, desafió a su siervo, y su enemistad contra David fue la manifestación externa del espíritu asesino que penetra en el corazón de los que se justifican a sí mismos a pesar de su culpabilidad. Comentarios de Elena G. de White, en Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 2, páginas 1011 y 1012. El tema favorito de Juan era el amor infinito de Cristo. Entendía el carácter y la obra de Jesús, y cuando vio a sus hermanos judíos recorriendo a tientas su camino sin un rayo del sol de justicia que iluminara su senda, anheló presentarles a Jesús, la luz del mundo. El fiel apóstol vio que su ceguedad, su orgullo, superstición e ignorancia de las Escrituras estaban atando sus almas con cadenas que nunca serían quebrantadas. El prejuicio y el odio que contra Cristo albergaban obstinadamente estaban trayendo ruina sobre ellos como nación y destruyendo sus esperanzas de vida eterna. Pero Juan continuaba presentándoles a Cristo como el único camino de salvación. La evidencia de que Jesús de Nazaret era el Mesías resultaba tan clara que Juan manifiesta que ningún hombre necesita andar en las tinieblas del error mientras esa luz le es ofrecida. La edificación del carácter, página 61. Cuando Jesús entró en el desierto, fue rodeado por la gloria del Padre. Absorto en la comunión con Dios, se sintió elevado por encima de las debilidades humanas. Pero la gloria se apartó de él y quedó solo para luchar con la tentación. Esta le apremiaba en todo momento. Su naturaleza humana rehuía el conflicto que le aguardaba. Durante 40 días ayunó y oró. Débil y demacrado por el hambre, macilento y agotado por la agonía mental. Entonces vio Satanás su oportunidad. Pensó que podía vencer a Cristo. Aunque Jesús reconoció a Satanás desde el principio, no se sintió provocado a entrar en controversia con él. Se apoyó en el amor de su Padre. No quiso parlamentar con la tentación. Jesús hizo frente a Satanás con las palabras de la Escritura. Escrito está, dijo, en toda tentación, el arma de su lucha era la palabra de Dios. Satanás exigía de Cristo un milagro como señal de su divinidad. Pero aquello que es mayor que todos los milagros, una firme confianza en un «así dice Jehová», era una señal que no podía ser controvertida. Mientras Cristo se mantuviese en esa posición, el tentador no podría obtener ventaja alguna. El deseado de todas las gentes, páginas 92 a 95. Viernes 29 de noviembre, para estudiar y meditar. El deseado de todas las gentes, controversias, páginas 553
a 561. Mi vida hoy. Cristo es la verdad. 13 de septiembre, página 264. Nota Selena para la escuela sabática, escrito por la pluma inspirada de Elena G. de White. Escúchanos